algunos lugares de Europa existen focos de civilización casi paleolítica. En España, a 100 kilómetros de Salamanca, hogar de alta cultura, se encuentran las Urdes, aisladas del mundo por montañas de difícil acceso, cubiertas de tupidos matorrales de brezo y jara. Antes de llegar a las Urdes, debemos pasar por la Alberca, antigua villa de carácter casi feudal. Todos los habitantes de las Urdes eran tributarios de este pueblo. He aquí la iglesia de la Alberca. Dos calaveras desde sus nichos parecen presidir los destinos de la Alberca. Las casas, de aspecto medieval, tienen 3 pisos y son de una arquitectura nada frecuente en España. La mayor parte lleva en el frontis una inscripción religiosa. Ave María Purísima, sin pecado concebida. El día de nuestra llegada, vemos a muchas mujeres peinarse a la puerta de sus casas, adornadas con sus mejores atavíos. Preguntamos el motivo y nos dicen que vayamos a la plaza de la iglesia, en donde va a celebrarse, como todos los años, una extraña y bárbara fiesta. En la plaza se ha reunido casi todo el pueblo. Los recién casados del año deben arrancar cada uno la cabeza de un gallo. En 1933, año en que tomamos estas vistas, eran 6. Se ha tendido una cuerda a través de una calle para colgar el gallo por las patas. Cada jinete, al galope de su cabalgadura, tiene que arrancar la cabeza de un gallo. A pesar de la crueldad de esta escena, un prurito de objetividad nos fuerza a mostrarla. El obtener ese trofeo no es cuestión de destreza. Si alguno falla, recomienza su empeño las veces que sean necesarias. El caso es que cada uno obtenga una cabeza. Esta fiesta sanguinaria oculta sin duda múltiples símbolos y complejos sexuales que no vamos a analizar ahora. Después de pasear triunfalmente la cabeza del gallo por las calles y las plazas del pueblo, los recién casados ofrecen al pueblo sendos vasos de vino tinto. También distribuyen obleas a los habitantes. Entre la gente apercibimos este niño ricamente adornado con medallas de plata. Aunque se trata de imágenes cristianas, no podemos menos de recordar los amuletos de los pueblos salvajes de África o de Oceanía. Abandonamos la Alberca, en donde a las 7 de la tarde casi todo el pueblo se ha embriagado, y nos dirigimos a la cima de las montañas a 3 kilómetros de la Alberca, desde donde descubrimos todo el panorama de las Urdes. He aquí el laberinto de montañas en que se hallan diseminadas las 52 aldeas que forman las Urdes con sus 8.000 habitantes. Pero para llegar hace falta descender una abrupta pendiente y atravesar el espléndido valle de las Batuecas, actualmente habitado por un viejo monje que vive aquí acompañado de algunos domésticos. Este valle fue habitado durante 4 siglos por los carmelitas que evangelizaron las Urdes. Además de las pocas personas que hemos citado, el convento está deshabitado y solo quedan las ruinas en medio de un paisaje de salvaje belleza. Las Batuecas conservan huellas de una vida prehistórica intensa. En sus cavernas hay dibujos de perfecta ejecución que representan hombres, cabras y abejas.
Sapos, víboras y lagartos frecuentan estas ruinas. La vegetación es de una gran riqueza. Más de 200 especies vegetales crecen aquí libremente. Pero a 5 kilómetros de este valle paradisíaco, el terreno cambia bruscamente y aparte algunos raros árboles frutales, todo queda invadido por matorrales de brezo y jara. Una muralla de 8 kilómetros rodea el convento para defenderlo de los lobos y jabalíes muy abundantes en la zona. En el recinto formado por la muralla, diseminadas acá y allá, están las ruinas de 18 ermitas, cuyo emplazamiento señalan uno o más cipreses. Cuando los monjes habitaban el convento, cada anacoreta tocaba la campana de su ermita a medianoche para demostrar que su espíritu velaba, y el prior respondía con la gruesa campana de la iglesia. Detrás de esas cimas que todavía pertenecen a las Batuecas, comienzan las Urdes. Las atravesamos y henos aquí, en su pleno territorio. Este pueblo, a Aceitunilla, está situado en uno de los valles más pobres. El edificio blanco es la escuela de reciente construcción. Vagando por las callejas, sorprendemos la vida cotidiana de sus habitantes. Detalle curioso, en los pueblos de las Urdes nunca hemos escuchado una canción. Las calles que trepan por el flanco de la montaña forman el cauce de pequeños arroyos. Durante el verano es la única agua de que disponen en el pueblo y los habitantes la utilizan a pesar de la suciedad repugnante de su lecho. Vean algunas escenas que tomamos al azar de nuestro paseo. El arroyo sirve para todos los usos. He aquí 3 niñas mojando un mendrugo de pan en el agua del arroyo. El pan hasta hace poco era casi desconocido en las Urdes. El que comen esas niñas les ha sido dado en la escuela. Generalmente el maestro obliga a los niños a que se coman el pan en su presencia para evitar que se lo quiten sus padres al llegar a casa. Llamada a la escuela. Estos niños desarrapados y descalzos reciben la misma enseñanza primaria que los demás niños del mundo. Los trajes provienen de Andalucía o Extremadura y han sido dados como limosna a los urdanos que emigran para la siega durante los meses de verano. Al volver a sus aldeas, cambian los trajes por patatas. Están remendados tantas veces que no se llega a descubrir la tela primitiva del traje. También aquí enseñan a los niños famélicos que la suma de los ángulos de un triángulo es igual a 2 rectos. En algunos pueblos de las Urdes, y especialmente aquí en Aceitunilla, muchos de los niños son pilus, es decir, niños incluseros que las mujeres de las Urdes van a buscar a la importante villa de Ciudad Rodrigo, que se encuentra a una distancia de 2 días de marcha a través de la montaña. Se encargan de criarlos por una pensión de 15 pesetas mensuales. Con esa ínfima suma, la madre urdana hace vivir a toda su familia. Esta industria fue muy floreciente hasta que, hace poco, una ley prohibió este tráfico de pilus. Una imagen inesperada y chocante que descubrimos en la escuela. ¿Qué hace aquí este grabado absurdo? Tomamos al azar un libro de moral que está sobre una mesa. Uno de los mejores alumnos escribe en la pizarra, a petición nuestra, una de las máximas del libro. La moral que se enseña a los pequeños urdanos no difiere en nada de la que rige nuestro mundo civilizado. Respetad los bienes ajenos.
En este valle de aspecto acogedor vemos algunos árboles frutales muy escasos en estos lugares, como nogales, cerezos y olivos. He aquí la aldea de Martín Adrán. Eso que vemos entre los árboles y que parece el caparazón de un animal fabuloso son los tejados del pueblo. Al entrar en él nos acoge una tos ronca que parece brotar de cada casa. La mayor parte de los habitantes están enfermos. Las escenas que presenciamos son de una miseria desoladora. El bocio es la enfermedad específica de esta zona de las Urdes que constituye el objeto principal de este reportaje. Observen a esta enferma de bocio que cuenta solo con 32 años. Acompañados del alcalde, visitamos el pueblo y nos encontramos con esta niña. Preguntamos qué mal le aqueja y el alcalde nos dice que desde hace 3 días permanece allí sin moverse. Debe estar enferma porque de vez en cuando la oímos gemir débilmente. Uno de mis amigos hace de médico improvisado. Se acerca a ella y le pide que abra la boca para examinarla. La garganta y las encías están muy inflamadas, pero lamentablemente nada podemos hacer. 2 días más tarde, al preguntar por ella, supimos que la niña había muerto. ¿De qué se alimentan los habitantes de este país estéril? Los únicos alimentos, o casi, de que disponen son patatas y alubias, y no siempre. En los meses de junio y julio ocurre que incluso esta mínima base de su alimentación escasea. La dieta carnívora se compone exclusivamente de cerdo. Solo las familias ricas, si es que pueden llamarse así, poseen un puerco. Cada año lo sacrifican y su carne es devorada en 3 días. En los sitios más fértiles crecen algunos olivos, pero las plagas terminan con el fruto antes de su recolección. La cabra es el animal que mejor resiste en estos parajes estériles. La leche se reserva para los enfermos graves que mojan en ella el pan que los mendigos traen desde lejos y que también se reserva para los enfermos. La carne de cabra se come tan solo cuando alguna de ellas se despeña, lo que ocurre a veces en estos escarpados terrenos. La principal industria de las Urdes es la apicultura, pero las colmenas en su gran mayoría no son propiedad de los urdanos. Además, la miel que las abejas producen a partir de la flor de brezo es muy amarga. Los propietarios de las colmenas son vecinos de la alberca que las transportan a las Urdes para que invernen allí, porque el clima es más benigno que en la provincia de Salamanca. Durante la primavera se llevan las colmenas a Castilla. En esta estación es corriente ver a 1, 2 o más bestias cargadas de colmenas que se dirigen hacia Castilla. Un día nos encontramos con este asno con su carga de colmenas que 2 urdanos conducen hacia Salamanca. Más tarde, mientras comíamos, oímos gritos de socorro. Los urdanos habían atado el burro y una colmena se había caído al suelo y al romperse dejó escapar el enjambre. Este atacó al animal que al debatirse dejó caer las otras colmenas, quedando en libertad los insectos y los enjambres de abejas se precipitaron sobre él. 1 hora después, el asno sucumbió a las picaduras. Un mes antes de nuestra llegada a las Urdes, un hombre y 11 mulas murieron a consecuencia de las picaduras de las abejas. Los meses de mayo y junio son los más duros para los urdanos, que ya terminada su provisión de patatas, no tienen nada más que llevarse a la boca. Lo único son las cerezas que el hambre les obliga a comer antes de que maduren. Esto agrava su disentería. Esta es la época de las emigraciones. Los hombres todavía válidos, que han sido respetados por las fiebres, se van a Castilla y Andalucía a buscar trabajo en la siega. Encontramos varias caravanas de 10, 30, 50 hombres provistos tan solo de una manta. No llevan dinero ni pan y van muy lejos y a pie en busca de trabajo. Nos cruzamos varios días después con un grupo de estos hombres
que volvían como se habían ido, sin dinero y sin pan. Llegamos ahora a uno de los puntos más importantes de este reportaje: cómo construyen los urdanos sus terrenos de labor que les permitirán comer y vivir. Comienzan por escoger una franja de terreno próxima al río y la limpian de maleza, ayudados por sus mujeres, parientes y amigos. Los útiles de trabajo son rudimentarios: un pico y una pala. No disponen de otros instrumentos para labrar. El arado no se conoce en gran parte de las aldeas de las urdes. Una vez socavado y limpio el terreno, elevan un muro de piedras que colocan sin argamasa las unas encima de las otras. El muro debe defender la tierra de las grandes avalanchas del río durante el invierno. Terminado el muro, se van lejos, a la montaña, para recoger tierra vegetal. Llenan con ella sus sacos, que luego transportan a través de escarpados senderos hasta sus huertas. Este trabajo les ocupa durante semanas. Vean ahora la fina capa de tierra vegetal que recubre una huerta urdana. El primer año la cosecha es buena, pero pronto vuelve a hacerse estéril la tierra a falta de elementos nitrogenados. Todos los campos de labor en las urdes tienen forma de largas franjas estrechas a la orilla del río. A veces, las crecidas invernales destruyen en 10 minutos el trabajo de todo un año. Un meandro característico del río urdano con los pequeños campos escalonados. Faltos de dinero y de animales domésticos, los urdanos no pueden conseguir abono. Esta familia se dirige al sitio donde podrán encontrar el abono natural que les hace falta. Los caminos son difíciles y el calzado es raro. El abono más apreciado es el que produce la hoja seca del madroño, arbusto que empieza a escasear y que generalmente crece en las cumbres. Una vez llegados al sitio elegido, llenan sus sacas con las preciadas hojas. Pero la víbora es un animal que abunda en estos vericuetos. Este campesino fue picado en el dedo por una de ellas pocos días antes, cuando recogía hojas. La mayoría de las veces la mordedura no es peligrosa, pero son los propios urdanos, al intentar curarse, los que se infectan, haciéndola mortal en muchas ocasiones. Una vez terminada la recolección de las hojas, las llevan a su casa y las depositan en el zaguán. Sobre ellas se acostarán los animales y al cabo de algunos meses se habrán convertido en abono con la colaboración excrementicia de las personas. He aquí la casa de un habitante de Fragosa. Al trasponer la puerta, se camina sobre el lecho de hojas que se encuentra en todas las viviendas del pueblo. Estamos en el interior de una casa. Los utensilios son escasos y de lo más rudimentario. El humo sale de las casas por donde puede, pues no hay chimeneas ni ventanas. En verano, los cauces de los ríos quedan casi completamente secos, y esta es la causa del paludismo transmitido por el mosquito Anopheles. Todos los urdanos son palúdicos. Esta enfermedad es combatida hoy día por los médicos de las urdes.
La larva sube a la superficie del agua para respirar. Si su diminuto cuerpo queda paralelo a la superficie, es una larva de Anopheles. Y si se detiene perpendicularmente, es una larva de Culex, mosquito inofensivo. Los Anopheles adultos se encuentran en todas las casas de los urdanos y son fácilmente identificables por su posición de descanso, que es perpendicular a la pared. He ahí el resultado de la picadura del Anopheles. Un hombre con fiebre sentado a la puerta de su casa. Nos encontramos a muchos enfermos por las calles. Una enferma acostada en el balcón, ajena a nuestra presencia. Los balcones son raros en las urdes. Los enanos y los cretinos, en cambio, son numerosos. Generalmente sus familias los destinan al cuidado de las cabras. Algunos son peligrosos. Al encontrarnos con ellos, o bien huían o nos atacaban a pedradas. Pueden verse en las montañas al anochecer cuando regresan a las aldeas. Tuvimos grandes dificultades para llegar a filmar a alguno de ellos. El realismo de un Zurbarán o de un Rivera queda por debajo de esta triste realidad. La degeneración de esta raza proviene principalmente, entre otras causas, del hambre, de la falta de higiene y del incesto. El más pequeño de esos degenerados tiene 28 años. He aquí otro tipo de cretino viejo. Otro cretino. Hemos podido filmar a este cretino semisalvaje gracias a la ayuda de uno de nuestros amigos urdanos, que ha sabido divertirle y calmarle. Un día vimos a un grupo de gente frente a una casa. Un niño acababa de morir. La madre. Una muerte es uno de los raros acontecimientos que pueden presenciarse en estas aldeas miserables. Las mujeres acuden en masa a la casa mortuoria. Nos explicaron las dificultades que encierra el transporte de los cadáveres, pues en la mayoría de los pueblos no hay cementerio. El niño tenía que ser transportado al cementerio de Nuño Moral y nos decidimos a seguir el despojo. El cuerpo fue depositado en una artesa y conducido a lo largo de kilómetros a través de matorrales. Si el muerto es un adulto, se ata el cuerpo a una escalera que hace la vez de parihuelas y es conducido así hasta el cementerio, distante a varias horas del pueblo. He aquí el paso de un río con el cadáver. Este cementerio nos muestra que a pesar de la gran miseria de los urdanos, sus ideas morales y religiosas son las mismas que en cualquier otro lugar del mundo. El emplazamiento de las tumbas está marcado por una cruz o un trozo de madera. Lo único lujoso que encontramos en las urdes son las iglesias. Esta se halla situada en una de las más pobres aldeas. Estamos en el interior de una casa urdana y no de las peores. La familia se compone del padre, el hijo, la nuera y sus dos niños. El papel recortado que decora el muro y el alineamiento de las cacerolas indica un cierto sentido de la decoración.
Cuando llega la noche, una vieja recorre las calles. Es la pregonera de la muerte. Agita una campana y salmodia una oración. Todos los habitantes de una casa urbana viven en la misma y única pieza. Sin embargo, esta vivienda, algo más confortable, consta de un establo en la planta inferior y en la primera planta de una cocina y un dormitorio. Por excepción, hay una cama. Los urdanos se acuestan vestidos durante el invierno. Llevan sus trajes hasta que se caen a jirones. Las palabras que oímos a esa mujer son las siguientes. Nada puede alentar más nuestra alma que el pensar siempre en la muerte. Rezad una Ave María por el alma de... Después de 2 meses de estancia en las Urdes, abandonamos el país.